renací el día de la ceremonia de emparejamiento con lanzamiento de pelota bordada. Mi hermana mayor, completamente reacia, se arrodilló ante nuestros padres, llorando y suplicando. ¿Por qué debía permitirse que solo mi hermana menor entrara en la selección imperial, se convirtiera en consorte y trajera honor a nuestra familia? Aunque debía confiar en esta inútil bola para decidir mi matrimonio, se negó rotundamente y declaró que ella también entraría al palacio. Al observarla, me sentía aún más segura, porque mi hermana también había renacido. Estaba verde de envidia por mi vida pasada, en la que había gozado constantemente del favor del emperador y llegado a convertirme en consorte imperial. Cuando intentó arrebatarme mi matrimonio, sonreí con calma. Estaba bien, le cedería mi oportunidad de entrar al palacio y vería cuánto tiempo podría sobrevivir en aquella guarida de lobos. El mercado de ese día estaba abarrotado de gente, con el clamor de los vendedores y los vítores de la multitud. De vez en cuando, varios jóvenes pasaban apresurados con expresiones urgentes rumbo al pabellón de la luna de primavera. ¿Has oído? La joven de la familia Sin lanzará hoy su pelota bordada para encontrar esposo. ¡Qué acontecimiento tan espléndido! Hace tiempo que se dice que las hermanas Sin son tan hermosas como seres celestiales, aunque quién sabe si será verdad. Dens prisa, incluso un solo vistazo al rostro de la señorita Sin valdrá la pena. Afuera la calle rugía de ruido, pero dentro del pabellón de la luna de primavera el ambiente era completamente distinto. Mi hermana dejó a un lado la falda de seda que le había traído la criada y me miró con resentimiento. Al instante siguiente, sus ojos se iluminaron mientras se arrodillaba ante nuestros padres. Declaró que era la hija legítima mayor de la familia Sin y que, si alguien debía entrar al palacio, debía ser ella. Preguntó por qué se permitiría que su hermana menor participara en la selección imperial y se convirtiera en consorte para honrar a la familia, afirmando que no aceptaba confiar su matrimonio a una bola bordada sin valor y que ella también entraría al palacio. Al mirarla, mis ojos se abrieron de par en par. Sí, ella había renacido, y la mujer que estaba frente a mí, mi legítima hermana mayor, también. Como hija de la esposa principal, siempre había usado su estatus para oprimirme, y su primer acto tras renacer fue intentar robarme el matrimonio, mostrando una impaciencia evidente. Al escucharla, los ojos de mi madre se llenaron poco a poco de lágrimas. Le advirtió lo despiadada y astuta que era la emperatriz y le preguntó cómo podría soportar verla aventurarse sola en semejante peligro. En realidad, la carga de casarse con el palacio imperial había recaído originalmente sobre mí, una simple hija de concubina, un emparejamiento claramente desfavorable. En mi vida anterior, mis padres me habían abandonado de ese mismo modo, enviándome sola e indefensa al palacio, mientras su adorada hija, Siningua, podía elegir tranquilamente a un buen marido entre los mejores jóvenes del país. Aquella ceremonia de lanzamiento de pelota había sido organizada originalmente para Siningua, pero con mi inminente entrada al palacio, mis padres temían que el emperador también fijara su atención en ella, por lo que estaban desesperados por casarla. Sin embargo, cuando llegó el turno de Siningua, todas sus intrigas fracasaron. Ella lloró amargamente, arrancando un suspiro a mi padre, y tras secarse las lágrimas habló con voz baja pero firme, afirmando que sabía que el palacio no era un lugar para los débiles y que, como hija de alguien que servía en la corte, no podía rehuir tal desafío. Aunque no pudiera compararse conmigo ni en una 10.000ª parte, haría todo lo posible y confiaba en poder ganarse el favor del emperador para engrandecer a la familia Sin, rogando a sus padres que no dudaran y la dejaran entrar al palacio. Sus palabras, tan sinceras, conmovieron incluso a mi padre, quien con lágrimas en el rostro la ayudó a levantarse, diciendo que no la había criado en vano, aunque si ella entraba al palacio, yo perdería mi oportunidad. Con ello, los tres dirigieron su mirada hacia mí y el ambiente se volvió tenso. Mi madre dio un paso adelante, tomó mi mano y, como legítima matriarca, me mostró por primera vez en tantos años una cercanía que contrastaba con su habitual severidad hacia mi madre. Me miró y, apretándome la mano, dijo que siempre había sido sensata y que el palacio era un lugar traicionero donde uno podía ser destruido fácilmente, que ya que mi hermana estaba decidida a aventurarse allí, yo debía aprovechar la ceremonia para elegir un buen matrimonio. Observé a las tres personas frente a mí, cada una con una expresión distinta, siempre unidas en su empeño por excluirme, a mí, la hija de una concubina, egoístas hasta la médula, pero expertos en alardear de sus propias virtudes. Al ver mi silencio,
Mi padre creyó que estaba descontenta y arrojó una taza de té hirviendo al suelo, ordenándome que no rechazara el castigo y aceptara la decisión tomada. Levanté la vista y vi a Siningua detrás de él, con una sonrisa satisfecha que parecía decir, «Mira, padre me favorece». Sonreí levemente y acepté, diciéndole que le daría mi oportunidad de entrar al palacio. En ese instante, mi madre soltó mi mano y los tres mostraron expresiones de alivio y emoción. Al salir por la puerta, escuché detrás de mí la voz triunfante de Siningua proclamando que no solo sería consorte, sino emperatriz si era necesario. Yo, Sindonji, era la hija de la concubina más insignificante de la casa. Durante una hambruna, mi hermano mayor y su esposa vendieron a mi madre a la familia sin por 5 lingotes de plata, convirtiéndola en la concubina de mi padre, y debido a su bajo estatus. Su vida en la mansión fue siempre amarga. Ni siquiera mi nombre fue elegido con cuidado, y tras su trágica muerte y la indiferencia de mi padre, aprendí desde muy joven a sobrevivir con sumisión en una casa llena de peligros ocultos. En mi vida anterior, ocupé el lugar de Siningua y entré al Palacio Imperial, ganándome inesperadamente el favor del emperador y ascendiendo hasta convertirme en consorte imperial, mientras ella sufría un matrimonio fallido y acabó odiándome profundamente. Hasta el punto de asesinarme con sus propias manos. Sin embargo, ella nunca supo que, para salvar mi vida, había prometido a la emperatriz no tener hijos y que tras la gloria de mi posición solo se escondía amargura. Al renacer juntas, decidí dejar que esta fortuna dejara de ser mía. Sosteniendo la bola bordada, avancé con gracia, observé la multitud bulliciosa y, tras dudar un instante, lancé la bola hacia el grupo más denso, cerrando los ojos con el corazón lleno de súplicas. El caos estalló abajo y luego, de repente, todo quedó en silencio. Al abrir los ojos, vi a un hombre alto montado en un caballo robusto, de rasgos hermosos y porte firme, sosteniendo en su mano pálida y esbelta la bola bordada carmesí. Al otro lado de la multitud, nuestras miradas se encontraron. Curvó los labios en una sonrisa triunfante. Sindonji, cuando obtenga mi primer mérito militar, volveré para casarme contigo. Dicho esto, espoleó su caballo. Su túnica ondeó mientras se alejaba, dejando solo su figura retirándose. Me quedé clavada en el sitio, lenta para comprender lo que acababa de ocurrir. La multitud estalló rápidamente en entusiasmo. ¡Cielos! Ese es el joven general Chi, recién llegado de sus triunfos militares. La familia Sin ha ganado a una estrella en ascenso dentro de la corte imperial. Se rumorea que el emperador ya le había arreglado un matrimonio antes, pero él siempre se negó. Sin embargo, hoy ha aceptado a la señorita de la familia Sin la bola bordada de Sin. Miré absorta aquella imponente figura heroica. ¿El joven general Chi podría ser Chi Yuan? Ese joven comandante famoso por sus gloriosas victorias en el noroeste. De hecho, pretende casarse conmigo. Hace 3 días oí que el ejército de Chi Yuan había logrado una gran victoria en el noroeste. Ayer, tras su regreso triunfal, Su Majestad ofreció un banquete especial para darle la bienvenida. Esa misma mañana, mientras me preparaba, mi doncella Chuin me habló con entusiasmo. Ayer, en el Palacio Temporal del Emperador, el general Chi fue nombrado Gran General Imperial, el mayor honor imaginable. En ese momento, Chuin hizo una pausa deliberada y me guiñó un ojo con picardía. Detuve el peine de madera en mi mano y la miré. ¿Y qué? Chuin apenas pudo contener la sonrisa y añadió de inmediato. Solicitó permiso a Su Majestad para casarse contigo como su esposa principal. Ahora mismo está sentado en el salón principal con varios carruajes llenos de regalos de compromiso, proponiéndole matrimonio formalmente a tu padre. Mi corazón dio un vuelco. Este Chi Yuan iba en serio. Después del baile de ayer, Siningua y mi madre se habían reído de mí por ser una ilusa. ¿Qué clase de hombre es ese Chi Yuan para que te atrevas a decir que quiere casarse contigo? Vamos, ¿no ves quién eres en realidad? Vi cómo las comisuras de sus ojos se arrugaban de risa, pero no discutí. Chuin me ajustó los pendientes y susurró, me asomé antes al salón principal. Señora, la esposa principal estaba furiosa. Siempre se mete contigo en el patio contiguo, pero esta vez por fin te has vengado. Solo pensar en su rostro deformado por la ira me alegra. Reí suavemente.
Guárdate eso cuando estés conmigo. No dejes que llegue a oídos de los demás. Chuin rió entre dientes en respuesta. No se preocupe, señorita. Cuando terminé de vestirme y salí, Siningua avanzaba furiosa hacia mi patio. Su presencia era tan intimidante que todos los sirvientes inclinaron la cabeza, demasiado asustados para hablar. Sindonji, pequeña zorra. Debes haber usado algún tipo de brujería. ¿Por qué Chiyuan atrapó la bola bordada esta vez? ¿Por qué es diferente de la anterior? Ese maldito erudito estaba destinado a ser tuyo. ¿Por qué personas con el mismo destino viven vidas distintas? Su voz se apagó poco a poco hasta convertirse en un murmullo. La observé en silencio. Sí, tras su renacimiento había decidido intercambiar destinos conmigo. Estaba convencida de que el esposo de su vida pasada atraparía mi bola bordada y que todo el sufrimiento que soportó antes recaería sobre mí en esta vida. Nunca le dije a nadie que el día que lancé la bola vi a aquel erudito bajo el pabellón de la luna primaveral, de pie entre la multitud, con la mirada fija en la bola bordada y una determinación inquebrantable. Sin embargo, al final fue Chiyuan quien la atrapó, un giro repentino e imprevisto del destino. Fingí inocencia. ¿De qué hablas, hermana? ¿Qué erudito? Personas distintas, destinos distintos. ¿Has perdido la cabeza? Los ojos de Siningua brillaron con veneno y resentimiento. Sindonji, lo que más desprecio es tu actitud de vencedora, presumida y mezquina. No creas que aferrarte a los faldones de Chiyuan significa que lo has logrado. Sus palabras fueron interrumpidas por una criada que llegó del exterior. La segunda joven señorita, su padre solicita su presencia en el salón principal. Miré el rostro de Siningua y sonreí levemente. Hermana, me voy ahora. Al salir del patio, Siningua seguía gritando furiosa detrás de mí. Entre la conmoción, la voz apagada de una criada me instó a contenerme. Señorita, por muy enfadada que esté, debe bajar la voz. El general Chi sigue en la mansión. Si alguien de fuera la escucha, toda la virtud que ha cultivado durante años se arruinará. Curvé los labios en una sonrisa. Virtud una vez en palacio, veremos si puede seguir con esa actuación. Al llegar al salón principal, mi padre y la esposa principal ya se habían marchado. Solo Chiyuan permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, irradiando una dignidad serena y noble. Saludos, general. Al oír mi voz, Chiyuan se giró para mirarme fijamente. Te mandé llamar. Por favor, no te ofendas. Mis pestañas se agitaron levemente. Siempre pensé que los generales del campo de batalla no se preocupaban por trivialidades, pero Chiyuan entendía muy bien los asuntos internos e incluso me había ayudado a escapar de las garras de Siningua. Agradezco la amabilidad del general, pero hay algo que deseo preguntar. Chiyuan me miró con tranquila compostura. Adelante. Apreté con fuerza mi pañuelo. ¿Por qué el general Chi atrapó mi bola bordada aquel día? ¿Y cómo supiste mi nombre? Chiyuan no respondió de inmediato. Dio unos pasos hacia mí hasta quedar frente a frente. Instintivamente retrocedí. Su expresión se volvió seria. Cuando te cases con alguien de la casa del general, lo comprenderás todo con el tiempo. Sindonji, no puedo ofrecer promesas floridas ni palabras vacías. Te diré esto, cásate conmigo y no tendrás nada que temer. Te protegeré por completo. Mi corazón se encogió al alzar la vista y encontrar la suya. Chiyuan bajó la mirada y se dirigió hacia la puerta. Al ver su figura alejarse, sentí una inexplicable sensación de tranquilidad. Era el gran general que había pacificado el noroeste, un hombre fuerte y responsable, y ahora necesitaba esa seguridad más que nada. Los regalos de compromiso de Chiyuan llenaban 3 carruajes enteros, con antigüedades raras, oro, plata y todo tipo de tesoros. Ni siquiera mi padre había visto tanta riqueza en su vida. Con el matrimonio imperial de Siningua inminente, mi madre quiso añadir mi dote al ajuar de mi hermana mayor. Me negué con firmeza. El día de mi boda llevaré esta dote intacta a la residencia del general. Mi padre levantó la mano para golpearme, pero el pensamiento de Chiyuan lo hizo detenerse.
Casarte con Qi Yuan significa una riqueza inconmensurable. ¿Por qué peleas con tu hermana por algo tan trivial? Reí con amargura. Padre, si insiste en apropiarse de este dinero, haré correr la voz por toda la capital de que usó los regalos de compromiso de su hija concubina para aumentar la dote de su hija legítima. Entonces veremos cuánta dignidad le queda al erudito Onben. El rostro de mi padre se enrojeció de furia. 5 días después de que Siningüe entrara en palacio, llegó el día de mi boda. Qi Yuan vino a buscarme con una procesión de 10 millas de decoraciones rojas y un palanquín de 8 hombres. Aquella noche levantó mi velo bajo la luz de las velas rojas. De ahora en adelante, no necesitas llamarte mi sirviente. Eres mi esposa. Te honraré y te protegeré. En la neblina del cansancio, me dejé llevar por su abrazo cálido. Una voz susurró junto a mi oído: aunque ya no me ames, tenerte ya es el deseo de toda mi vida. Tenemos todo el tiempo del mundo. Con los ojos cerrados, murmuré: Qi Yuan, eres tan cálido, y la conciencia se desvaneció por completo. Para empezar, Siningüe entró al palacio como consorte noble. Un mes después de asistir por primera vez al emperador, éste la elevó a consorte Roma. Esto reflejaba mi propia entrada al palacio. El emperador rara vez visitaba el harén y dedicaba la mayor parte de su tiempo a los asuntos de Estado, así que, aunque pocos lo atendían personalmente, los ascensos llegaban rápidamente. La mayoría de los asistentes del palacio eran veteranos de muchos años de su reinado. Siningüe debía de estar en la cima del palacio por aquellos días y, dado su temperamento, seguramente se había vuelto arrogante más allá de toda medida. En casa, no hacía falta decirlo, aprovechando el favor de Siningüe en la corte, mi padre organizaba con frecuencia reuniones en nuestra propiedad, cultivando relaciones con los ministros. Incluso se refería a sí mismo como el suegro del Estado ante los funcionarios, disfrutando a diario de sus halagos. Dejé escapar una risa suave, sin juzgar a nadie. A medida que el año se acercaba a su fin, la emperatriz organizó un banquete en palacio para celebrar el cumpleaños de la joven princesa. Qi Yuan y yo estábamos entre los invitados. Durante el trayecto en carruaje hacia el palacio, Qi Yuan ajustó la capucha de mi capa. La princesa Xiao Yang es la hija menor del emperador, nacida de la actual emperatriz, y hoy se celebraba su primer cumpleaños. Imaginé que todos los parientes imperiales estarían presentes. Solsticio de invierno, si ves a tu hermana mayor, ¿cómo te irá? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, teñidos de preocupación. Le sonreí y le dije que estaba bien, que no necesitaba preocuparse por mí. Con eso, su gran mano envolvió la mía. Al entrar por la puerta Xia, pasamos junto a filas de linternas brillantemente iluminadas, y el palacio que se alzaba ante nosotros brillaba con un esplendor dorado. La princesa Xiaoyan, sostenida por su nodriza, miraba a su alrededor con ojos grandes y brillantes. Tras presentar mis respetos a su majestad, la emperatriz, coloqué un par de preciosos candados de oro, elaborados por los mejores artesanos de nuestra casa, en las muñecas de la princesa, quien me sonrió. Al verlo, su majestad, la emperatriz, me trató con más calidez que a las esposas de otros funcionarios. General Qi, esta es la primera vez que trae a su nueva esposa al palacio desde su matrimonio. Debe visitarnos con frecuencia en el futuro. Qi Yuan manejó las bromas corteses con gracia. El banquete formal comenzó al anochecer, con los parientes y funcionarios imperiales ya sentados. Mi mirada se desvió inconscientemente hacia el lado opuesto del salón. Siningüe aún no había llegado. Al notar su asiento vacío, el emperador frunció el ceño y preguntó dónde estaba la consorte Roma. Una doncella respondió rápidamente que no se encontraba bien y probablemente se retrasaría. Tales excusas no engañaban al emperador. Tarde, ausente y ahora esta demora. Ordenó que fueran a traerla. La emperatriz intervino con rapidez, sugiriendo que quizá realmente estuviera enferma y que su majestad no debía ir a verla en ese momento, mostrando así su magnanimidad ante todos. El emperador le lanzó una mirada culpable y tomó su mano, prometiendo quedarse con ella y con la princesa Xiao Yang. La sonrisa de la emperatriz se profundizó. Bajé la mirada y tomé un sorbo de vino, pensando que un día tan perfecto había sido arruinado por la propia locura de Siningüe. Al notar que había bebido un poco más, Qi Yuan apartó la copa y,
con voz suave, me recordó beber con moderación y cuidar mi salud, insinuando su deseo de tener un hijo conmigo. Me quedé sin palabras y cambié el tema, instándolo a comer más verduras. En ese momento, un anuncio resonó desde afuera: la consorte Roma había llegado. La música y el baile cesaron cuando Siningua entró con un atuendo lujoso que irradiaba elegancia, provocando susurros entre los invitados por sobrepasar claramente los límites, pues su vestimenta rivalizaba con la de la emperatriz, quien ese día había optado por la sencillez para ceder protagonismo a la princesa. La emperatriz mantuvo la compostura mientras Siningua se disculpaba por llegar tarde. El emperador la reprendió con frialdad, recordándole la etiqueta. Siningua se excusó alegando enfermedad y presentó un cetro de jade blanco como regalo. La emperatriz aceptó con una sonrisa forzada y el asunto se dio por terminado. Más tarde, Siningua provocó deliberadamente al mencionar una supuesta amante de Chiwan, insinuando que debería convertirse en su concubina. La emperatriz respondió con severidad, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones. Chiwan se levantó entonces y, ante todos, declaró que solo tendría una esposa en esta vida. El emperador comprendió sus intenciones y reprendió a Siningua, humillándola públicamente y ordenándole retirarse. Ella salió furiosa, y quedó claro que su propia estupidez había causado su caída. Tras el banquete, Chiwan quiso llevarme a ver los ciruelos en flor. En el camino, presenciamos como Siningua se arrodillaba ante la emperatriz, suplicando perdón. La emperatriz la desestimó con frialdad, recordándole que en el harén no había lugar para la ambición desmedida y que su corazón pertenecía únicamente a ella. Ese frío suspiro me recorrió la espalda, pues en mi vida pasada ya había sido testigo de su crueldad. Era evidente que Siningua no estaba hecha para sobrevivir en aquel lugar. Cerca del pabellón, la doncella de la emperatriz, Sua, arrojó una pequeña daga al suelo. La emperatriz miró a Siningua, arrodillada a sus pies, con los labios curvados en una sonrisa. Consorte Roma, afirmas que tu lealtad a este palacio es inquebrantable. Ahora te daré la oportunidad de demostrarlo. Simplemente usa esta daga para dejar una cicatriz en tu propio rostro y creeré en tu devoción. A partir de ese día, te ayudaré a ganar el favor de su majestad, asegurando que la prosperidad de tu familia perdure. Cuando terminó de hablar, Siningua recogió la daga del suelo con manos temblorosas. En el momento en que apuntó a su propia mejilla, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sua se burló. ¿Qué le pasa a la consorte Roma? Parece que tu lealtad hacia su majestad la emperatriz es bastante falsa, ¿no es así? El miedo llenó los ojos de Siningua mientras intentaba continuar, con las manos temblorosas. El filo de la hoja rozó ligeramente su piel y Siningua gritó, arrojando el cuchillo de su mano. Emperatriz, no la presione demasiado. Siningua se levantó abruptamente. Todos los rastros de su anterior comportamiento servil desaparecieron. La emperatriz la miró fríamente y sus labios se curvaron en una sonrisa significativa. ¿Qué? ¿Por fin terminaste de fingir? Realmente creí que tenías la determinación de dejarte una cicatriz en la cara. Parece que te sobreestimé. La emperatriz se levantó y sus delgados dedos recorrieron la línea de la mandíbula de Siningua. De repente, levantó la barbilla de la joven. Las lágrimas corrían por el rostro de Siningua y sus labios temblaban visiblemente de terror. Sin embargo, la emperatriz mantenía una sonrisa inocente. ¿Adivina qué? ¿Debería ocuparme de ti primero? ¿O quizá de tus padres? He oído que tu padre se jacta por todas partes de ser el suegro del emperador. A su majestad le desagrada que los ministros formen alianzas privadas, pero tu padre no ha perdido una sola oportunidad. Su voz era dulce como la miel, pero sus palabras eran venenosas. Siningua se desplomó en el suelo. La emperatriz dejó escapar una risa fría antes de barrer sus mangas y marcharse. Salvo sorpresas, los días de Siningua como consorte de Roma estaban contados. A su lado, los ojos de Chiwan se oscurecieron por un momento. Así fue como te amenazaron en aquel entonces, dije con un murmullo sobresaltado. Chiwan bajó la mirada, ocultando sus emociones. No es nada. Vámonos a casa. Un mes después, Siningua fue desterrada al Palacio Frío por mala conducta en el salón del palacio. Antes de entrar en el Palacio Frío,
ya se había vuelto loca. Se rumoreaba que había sido asustada por algún espíritu impuro, deliraba día y noche, convencida de que era la verdadera emperatriz. La vi una vez cuando entré al palacio con Chuan. Había perdido toda su antigua vitalidad y, al verme, me maldijo como una loca. Sus palabras salieron en un torrente furioso. Sinonji, ¿cómo te atreves a hacerme daño? Tú conoces esta vida palaciega mejor que nadie. Eres una intrigante despreciable que me tendió una trampa deliberadamente, ¿no? Chuan me protegió con una expresión fría y no dijo nada. En esos días, toda la familia Sin estaba sumida en la desesperación. Mis padres intentaron pedir clemencia en palacio, pero no encontraron a nadie que escuchara su caso. En completa desesperación, mi padre finalmente se acordó de su hija, aquella que se había casado con un miembro de la casa del general como esposa legítima de una familia noble. En el momento en que entraron en la finca, mis sirvientes los expulsaron a golpes. Chuin habló por mí, hirviendo de indignación: maestro Sin y señora, será mejor que regresen a casa. Cuando las cosas iban bien, nunca pensaron en nuestra joven señora. Deberían saber mejor que yo qué clase de vida lleva aquí. Ahora que la familia Sin enfrenta una desgracia. De repente la recuerdan. Nunca imaginé que, bajo las mismas narices del Hijo del Cielo, pudiera haber padres tan absolutamente desvergonzados. Mi padre se desmayó en el acto por la ira. Chuina ordenó que un carruaje lo llevara de regreso a la residencia Sin. Si ha de morir, que no sea en la mansión del general de nuestro yerno, no seremos manchados por su desgracia. En ese momento yo estaba regando flores en el pasillo trasero y, al escuchar las palabras de Chuo, no pude evitar reírme. De verdad, una criada que ha estado a mi lado tenía una lengua tan afilada. Cuando entré al palacio en mi vida anterior, la emperatriz Dahajer me dijo una vez: cuando uno prospera, todos prosperan; cuando uno sufre, todos sufren. Ninguna familia puede escapar de este destino. Tras la caída de la consorte Roma, mi padre también fue denunciado por malversación y soborno. Aquel día, después de que Chuan regresara del tribunal, me dijo que la Corte Suprema se había hecho cargo de la investigación por corrupción y había descubierto lingotes de plata por valor de cientos de miles de taeles en la residencia Sin. El emperador estaba furioso y ordenó una investigación exhaustiva. Desde ese día, toda la familia Sin desapareció, algunos enloquecieron, otros fueron encarcelados. Mi padre, en verdad, había sido demasiado audaz. Con el Tesoro Nacional agotado por las tropas del frente que necesitaban desesperadamente fondos, no era de extrañar que Su Majestad insistiera en ejecutarlo. El sol de principios de primavera calentó mi cuerpo con una suave tibieza. Chuan y yo acompañamos al emperador mientras tomaba té en el jardín imperial. Esta humilde hija aún debe agradecer a Su Majestad. Cuando los asuntos de la familia Sin salieron a la luz, fue la magnanimidad de Su Majestad la que me salvó del castigo. Al verme arrodillarme, el emperador sonrió amablemente. Los asuntos de tu padre no tienen nada que ver contigo, no soy tan necio como para practicar el castigo colectivo. Luego cambió el tono. Levanté la cabeza y lo miré confundida. Sonrió con significado y dijo que el joven Lord Chuan me había admirado durante años. Sinonji, me has robado a mi mejor amigo, trátalo bien a partir de ahora. Me quedé mirando a Chuan en estado de shock, como si me hubieran arrancado el corazón. ¿Me había admirado durante años? ¿Qué estaba pasando? De regreso, Chuan me tomó de la mano. Ese día parecía diferente. Su habitual energía estaba teñida de una calidez adicional. Chuan, ¿tú? Quise preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Él apartó suavemente los mechones sueltos de mi frente. Donji, nunca te dije que habías renacido, yo también. Mi mente quedó en blanco por un momento. ¿Quería decir que él también había renacido? Al ver mi incredulidad, sus delgados labios se separaron. ¿Recuerdas aquel año en Willowpier cuando ayudaste a un niño enfermo? Pasaron las estaciones, la primavera dio paso al otoño. Esperé a esa joven durante muchos años, solo para recibir la noticia de su muerte. Nunca creí en el renacimiento, pero por ti rogaría por una segunda vida. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas se derramaron sin control. Los ojos de Chuan se enrojecieron mientras secaba mis lágrimas.
Había una vez un niño llamado Chiwan que amaba las estrellas lejanas del cielo. Yo también las amaba, pero él las amaba más que a nada, y las estrellas nunca lo supieron. El impacto en mi corazón no podía compararse con la emoción de ese instante. Me puse de puntillas y besé sus labios, saboreando la sal de sus lágrimas. En esta vida, tus estrellas lo saben, me pidieron que te dijera que también te aman. Chiwan alzó la cabeza para mirarme, aunque contuvo las lágrimas, sus ojos enrojecidos lo delataron. Sonreí suavemente y acaricié su mejilla. Él tomó mi mano y me condujo con paso decidido fuera del palacio. Así que me has querido durante tanto tiempo. ¿Era guapo en aquel entonces? Hermoso, este general encuentra a su esposa sumamente encantadora. Así que ese joven frágil eras tú, ¿cómo creciste tan fuerte para protegerme? A medida que nos alejábamos, nuestras voces se hacían primero cercanas y luego distantes. Mucho tiempo después de marcharnos, los guardias aún podían oírlas resonar. Historia paralela de Chiwan. Soy Chiwan, el único heredero de la familia. Mis padres provenían de linajes distinguidos. Mi padre pasó su vida en el campo de batalla como un guerrero valiente y hábil. Aún así, yo era débil, desde pequeño fui frágil y enfermizo, y heredar la gloria militar de mi padre parecía imposible. A los 12 años fui a Willowpier para entregarle un mensaje. Varios jóvenes de mi edad bloquearon mi camino, cantando canciones burlonas, cada palabra una humillación, llamándome el fracaso de una familia de marqueses. Bajé la mirada queriendo irme, pero no me dejaron, hasta que una voz clara y llena de energía resonó. ¿A qué joven señor de familia le faltan estos modales? Si vuelven a acosarlo, se lo diré a sus padres. Miré hacia arriba y vi a una muchacha de mi edad. Llevaba una sencilla falda de seda lisa y aún así me pareció deslumbrantemente hermosa, 1000 veces más que cualquier dama noble que hubiera visto. Los chicos se dispersaron y ella sonrió mientras corría hacia mí. Solo son niños, no dejes que te afecte. Los asuntos mundanos no son más que una gota en el océano, destinados a volver al polvo. Vivir feliz y sin preocupaciones es lo que importa, joven señor, no hay necesidad de inquietarse por la opinión ajena. Su sonrisa era sincera y, al mirarla, mi corazón latía con fuerza. Aunque solía evitar hablar con mujeres, no pude contenerme. Tienes razón, señorita. Parecía apurada. Una criada la llamó desde atrás y ella se levantó la falda para irse. Grité en voz baja, ¿puedo preguntar a qué casa noble pertenece? Debo venir a agradecerle debidamente algún día. Su sonrisa se volvió radiante. Soy la segunda hija de la familia Sin, eruditos de la Academia Imperial, pueden llamarme solsticio de invierno. En cuanto a visitarme para expresar gratitud, no será necesario. Su expresión se tornó ligeramente triste. Mi padre desaprueba que me relacione con forasteros, si se entera, tendré problemas. Sacó la lengua y desapareció ante mis ojos. Más tarde supe que la familia Sin tenía 2 hijas, la menor se llamaba Sindón 11, hija de una concubina, con una infancia difícil. No me sorprendió que vistiera con tanta sencillez aquel día. Comprendí entonces que ya me había enamorado de ella y, desde ese día, pensar en ella siempre me hacía sonreír. Empecé a fortalecer mi cuerpo y a disciplinarme, mi fragilidad innata no me vencería. Decidí convertirme en alguien en quien pudiera confiar en el futuro. A los 15 años, seguí a mi padre a la guerra en el noroeste. Aunque soporté muchas dificultades en el ejército, me convertí en un joven valiente. Pensé que, en 2 años, al regresar a la capital, sin duda alcanzaría méritos militares, entonces iría a su familia a proponerle matrimonio, le entregaría las 3 cartas y los 6 regalos y la desposaría como correspondía mediante un compromiso formal. Le demostraría a su madrastra y a su hermanastra, que la acosaban, que Sindón 11 también tenía a alguien que la protegía. Pero regresé demasiado tarde. El día que llegué a la capital, oí que el emperador estaba seleccionando consortes, que la segunda selección ya había fijado una fecha para entrar en palacio y que el emperador y yo éramos amigos desde la infancia. Me preguntaba si acercarme a ella ahora la asustaría. Una hija tan hermosa jamás desafiaría la orden de su padre. No podía hacerle daño. Esa noche me quedé en la puerta del patio trasero de la familia Sin y vigilé silenciosamente a Sinon 11 toda la noche.
Aunque no pudiera verla, la idea de estar a menos de 100 metros de ella me traía paz. Al día siguiente, cuando el sirviente de la mansión vino a buscarme, había pasado la noche sentado bajo el peral. Al levantarme, una dulzura metálica inundó mi garganta y, tras vomitar violentamente una bocanada de sangre, perdí el conocimiento. Antes de desmayarme, seguía murmurando el nombre de Sinon Bonse, Donji, mi Donji. Al final, nuestro destino estaba condenado a separarnos. Ella ascendió hasta convertirse en consorte imperial en palacio, pero yo sabía que había soportado mucho sufrimiento. No poder tener un hijo propio es una crueldad para cualquier madre. Mis feroces batallas en el noroeste no se libraron solo por la gente de la capital. Mientras ella permaneciera en el palacio, juré protegerla por completo. Con esta carne y esta sangre, la protegería del viento y la lluvia y mantendría sus ropas limpias de polvo. El día que regresé victorioso, me enteré repentinamente de la muerte de Sindón 11. Mi cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Busqué su cuerpo como un loco y más tarde la encontré. Ni una sola parte de su cuerpo quedó intacta y su muerte fue terriblemente espantosa. Mi informe indicaba que Siningua era la responsable. Siningua reflexioné durante mucho tiempo antes de finalmente recordar a esta persona. Era la hermana mayor de Don Once. Ese día irrumpí en la residencia sin con la espada en mano. Después de drenar la sangre de Siningua, le arranqué la piel, le corté los tendones y desmembré su cuerpo. La señora Sin y el maestro Sin lloraron lastimeramente y luego se desgarraron de dolor al ver el cadáver de Siningua. Al encontrar sus lamentos insoportables, los maté a ambos también. No perdoné a nadie que hubiera hecho daño a Donji. La vengué, pero la vida y la muerte nos separaron para siempre. Más tarde, llevé su cuerpo de vuelta a la residencia del general, ingerí veneno y morí en paz a su lado. Pensé que esta vez finalmente podríamos estar juntos. Yo, Chiwan, nunca creí en la reencarnación en esta vida, pero por Sinon Gon se lo haría. Rogué por una reencarnación que nos perteneciera solo a nosotros. Después de mi muerte, tuve un sueño muy largo. En el sueño, una mujer me buscaba sin cesar, murmurando en voz baja, festín de primavera, una copa de vino verde, una canción repetida, 3 deseos ofrecidos con reverencia. Primero, que mi señor viva 1000 años. Segundo, que conserve la salud. Tercero, como golondrinas en la viga, que nos encontremos año tras año. Donji, ¿sabes cuánto anhelo verte año tras año? Cuando abrí los ojos de nuevo, sentí como si hubiera pasado un siglo. Agarré a un sirviente que estaba cerca y pregunté, ¿qué hora es? Joven amo, ¿ha perdido la cabeza? Hoy su majestad fue reprendido por el tutor en el estudio imperial y ahora lo invita a jugar al polo juntos. Al oír las palabras del sirviente, no pude contener mi alegría y finalmente lloré. Yo, Chiwan, he regresado. ¿Qué importa ser el general imperial o el confidente más cercano del emperador? Nada de eso importa. En esta vida, he venido solo